Mis queridos peregrinos, estamos en un camino en medio del desierto. Una maravillosa imagen bíblica e imagen de nuestra vida, que es caminar desde la intimidad de Dios, donde salió nuestra vida y nuestro ser, hasta volver a Dios. Y estamos de paso en esta vida y de paso en este desierto. Vamos hoy a tener nuestra segunda catequesis sobre la Eucaristía. Ayer Dios nos dio un regalo especial, haber podido ver y entrar en esa réplica del tabernáculo antiguo del pueblo de Israel. Creo que ha sido maravilloso para que entremos en los temas profundos de la Eucaristía. Quiero mostrarles con mi supermapa tecnológico dónde estamos. Aquí pueden ver, ayer estábamos en Timna Park, casi al lado del Mar Rojo, y hoy hemos viajado del Timna Park por en medio del desierto hasta llegar a este cráter, Ramón Cráter. Vean, es el cráter más grande del mundo y estamos cruzándolo en medio. Estamos en medio del desierto, vean que no se ve de verde nada. Toda esta zona sur de Israel es desierto y aquí está el desierto del Sinaí. Estamos a un paso del desierto del Sinaí. Podríamos decir de algún modo que estamos todavía de algún modo entre el Negev y el desierto del Sinaí. Vamos pues hoy a reflexionar en medio del desierto, con la imagen del pueblo de Israel, del tabernáculo, del maná, del sacerdocio de Aarón, con todo este amplio panorama que se nos abrió ayer. Vamos a tener hoy nuestra catequesis sobre la Eucaristía con el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa.
Mis queridos peregrinos, vamos pues a hablar del tema de la Eucaristía que el Catecismo trata del número 1322 en adelante. 1322 en adelante. Vamos a ir tranquilamente hablando de los números del Catecismo de un modo un poco sumario, obviamente. Les dejamos a ustedes la tarea de releerlo. Les invito a releer, a reflexionar el Catecismo. Y a este propósito quería ayer dejarles dos tareas y se me olvidó. Se las digo ahora. Leer la carta a los Hebreos. Lean en este contexto del sacramento de la Eucaristía la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, que es la grande liturgia de la humanidad celebrada en Cristo, en el sacerdocio de Cristo, en el cuerpo de Cristo y en el templo que es Cristo mismo. Y también puede ayudarnos leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el discurso que Jesús les da a las personas después de haberles hecho la multiplicación de los panes. Una maravillosa explicación que Jesús nos da sobre la Eucaristía. ¿Qué nos dice el Catecismo? Tiene 2 o 3 numeritos introductorios que los voy a leer porque nos ambientan un poco toda la doctrina de la Iglesia sobre el sacramento de la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Con eso la persona llega a su madurez cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. ¡Qué maravilla! Por esa grande puerta que es el bautismo y confirmados, madurados con la confirmación, en la Eucaristía entramos a formar parte del misterio pascual de Cristo en la comunión, a vivirlo, a estar dentro de él, a gozarlo, a recibir todos sus beneficios. Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Queridos hermanos, cada una de estas frases la vamos a ir desmenuzando en nuestra catequesis. Importante, en la última cena. Ahí están las narraciones de los 3 evangelios sinópticos y de San Pablo que nos recuerdan los hechos, los gestos, las palabras de Cristo en el momento de instituir el sacramento de su amor. Y con él se nos deja, como dice aquí el Catecismo, el memorial, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, que nos llena de gracia y que nos da la prenda de la gloria futura. Como ya les he dicho en alguna otra ocasión, la celebración de la misa es lo máximo que los seres humanos podemos hacer en esta tierra. Si damos un pasito más allá de la misa, ya entramos en la eternidad. Vamos pues a desarrollar nuestra catequesis. En primer lugar, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. Y el Catecismo aquí nos recuerda que toda la vida de la Iglesia, toda su enseñanza, sus obras de caridad, su gobierno, todos los sacramentos están ordenados a llevarnos a la perfecta comunión con Dios. Y esa comunión con Dios en esta vida la realizamos cuando recibimos la Santa Eucaristía.
Por eso no cabe duda que la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida eclesial. La Iglesia nace de la Eucaristía y vive para la Eucaristía. Después de que salió este catecismo, el Papa Juan Pablo II sacó una hermosísima carta apostólica encíclica, no recuerdo ahora el título exacto, que se llama Eclesia de Eucaristía. La iglesia que brota, que vive, que emana de la Eucaristía. Vamos pues a hablar ahora de los nombres, de los diversos nombres que tiene este sacramento. Cada uno de ellos nos va a ir dando un aspecto enriquecedor, como un mosaico maravilloso de lo que es el sacramento de la Eucaristía. Dice: la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de ellos evoca alguno de estos aspectos. Primero, Eucaristía. Eucharistein o eulogein, dos verbos griegos que significan los dos agradecer, bendecir. Cuando una persona nos regala una cosa muy linda, que hacemos, qué gracias, qué lindo, qué amable, qué generoso, qué bueno. Estamos bendiciendo. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, estamos agradeciendo a Dios. ¿Y qué le agradecemos? En primer lugar, le agradecemos el ser. Todo lo que es, yo soy, la creación es, la naturaleza es. Él se dona a todos, mantiene en el ser a todos. Segundo, le llamamos banquete del Señor, porque se trata de la cena, de la última cena que estamos reviviendo en un memorial. También se llama banquete de las bodas del Cordero, así lo llama el libro del Apocalipsis, anticipando lo que será el banquete en el cielo. Fíjense qué hermoso. Participar en la celebración eucarística es estar en un banquete con Dios, anticipando nuestra salvación y nuestra gloria del cielo. Otro nombre importantísimo es fracción del pan. Este término aparece con toda su fuerza en la iglesia naciente y precisamente en el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Fíjense qué hermoso. Se aparece Jesús con estos discípulos que van caminando tristes, descorazonados. Nosotros esperábamos. Y Jesús les empieza a explicar las Escrituras. Y cuando hace ademán de seguir, porque se hace noche, y dice, quédate con nosotros, está atardeciendo. Se queda Jesús y dice el Evangelio de Lucas, le reconocieron al partir el pan. Probablemente este gesto era importantísimo en el judaísmo y muy probablemente Jesús lo hacía de un modo muy especial. Le reconocen al partir el pan, la fracción del pan, y esa fracción del pan propia del rito, del momento del rito de la cena del banquete judío, es cuando Jesús se manifiesta a sus apóstoles. También se llama asamblea litúrgica o asamblea eucarística. ¿Por qué? Porque la Eucaristía nos congrega. Fíjense que el mismo término iglesia, originalmente del griego eclesia o eclesia en latín, es asamblea, reunión. Los hermanos se reunían, los dice los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después de Pentecostés, dice, se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a la caridad. Tenían un solo cuerpo y una sola alma. Precioso, preciosa esta definición de la Eucaristía como asamblea eucarística.
Tiene otro nombre que nos recuerda mucho, tiene un profundo significado bíblico: memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, hace unos días decíamos que la pasión de Cristo es el único hecho que está fuera del tiempo. Fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque abarca el universo y la historia entera. Es el poder de Dios que en la pasión de Cristo regenera todo el universo y toda la creación. Diríamos ahora, quizá en un término muy tecnológico, resetea toda la creación. Pues bien, queridos hermanos, ese hecho que existe, que está, que envuelve, es para nosotros los seres humanos. Y en la medida que es para nosotros los seres humanos, nosotros lo tenemos que ir reviviendo, actualizando, haciendo memoria, alimentándonos de él. Porque si no, estaría en esa eternidad y nosotros aquí en nuestras cosas. El memorial de la pasión y resurrección de Cristo hace que ese sacrificio de Cristo lo tengamos presente, lo tengamos delante de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestro amor, porque ese es el hecho que nos salva. Se llama también sacrificio de la misa, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, etcétera, porque el sacrificio de Cristo que vivimos en la Eucaristía resume, concentra, realiza, perfecciona todo concepto de sacrificio ofrecido a Dios en la antigua alianza. Lo llamamos también Santa y Divina Liturgia. Santa y Divina Liturgia, y acuérdense que comenzamos nuestras catequesis recordando lo que es la liturgia. Acción sagrada, acción de Dios que nos envuelve a nosotros, que nos invita a participar y que eleva todo eso para alabanza de Dios. Acción sagrada. Lo llamamos también Santísimo Sacramento porque de algún modo, si podemos así decir, es el sacramento que resume y concentra todos los demás. Y también porque más allá de la celebración de la Eucaristía, podemos tener la Eucaristía, es decir, el Santísimo Sacramento con nosotros. Se llama también comunión, el sacramento de comunión, porque nos hace participar de la vida de Cristo y de la vida de la Iglesia y de la vida de nuestros hermanos. Comulgamos con las cosas santas, Se llama también pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. ¿Viático para qué? Para el camino, sobre todo el camino de regreso a la casa del Padre. Finalmente, otro nombre, el último, Santa Misa. Voy a misa. ¿Ya fuiste a misa? Decían mis papás. ¿Ya fuiste a misa? Voy a misa. Están celebrando la misa. En realidad, este término misa lo hemos deformado un poco de lo original. La misa terminaba en latín con estas palabras: ite missa est. Ite missa est. Podéis iros en paz y llevaros esta misión. Misa viene de misio. Llevaros esta misión, ir y proclamar el Evangelio de Cristo, ir y dar ejemplo de buenos cristianos. Y de ahí misa est, misa, y se acabó la misa. Y se le quedó el nombre de misa. Bien, estos son los nombres y cada uno de estos nombres, queridos hermanos, nos da un aspecto maravilloso de lo que es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Vamos ahora
al siguiente párrafo, que es la Eucaristía en la economía de la salvación. Entonces, fíjense, ya hemos hablado de lo que es economía de la salvación, es decir, la organización que Dios hizo de las cosas, de las personas, de los elementos, de la naturaleza para salvarnos. Y una parte importantísima de esa economía de la salvación es la economía de la encarnación. Es decir, el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios eterno, quiso encarnarse, quiso hacerse hombre. ¿Para qué? Para hacerse tangible, palpable. Nos va a decir Santo Tomás de Aquino, el Verbo eterno de Dios, al hacerse hombre, de algún modo escondió su divinidad. Y al hacerse Eucaristía, esconde incluso su humanidad. Fíjense, estas tres frases nos expresan un poco el misterio de la Eucaristía en la economía de la salvación, en la economía de la encarnación. Al hacerse hombre, esconde su divinidad. Se presentó como un hombre más, como un hombre cualquiera. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? Al hacerse Eucaristía, esconde también su humanidad. Nos la vela y se queda en un pedacito de pan. Esto tiene en la vida de la Iglesia, para nosotros, un significado importantísimo que aparece ya desde la Antigua Alianza. No me voy a extender en esto porque lo vimos ayer en el tabernáculo, lo vimos ayer en el maná que estaba ahí, símbolo del pan que habría de darnos Cristo, que es su cuerpo y su sangre. Lo dice Jesús muy claramente en el discurso del capítulo 6 de San Juan. En la Antigua Alianza el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador. Ese pan y ese vino se ofrecían el cáliz de bendición, lo dice San Pablo. Finalmente el misterio pascual de los judíos, la Pascua de los judíos, viene llevada a su máxima expresión cuando Jesús quiere celebrar su banquete pascual, el día de Pascua, juntamente con su sacrificio en la cruz. Los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces anticipan ese misterio y le dan ocasión a Jesús para explicarnos lo que va a hacer en el futuro la Eucaristía. Igualmente, el primer milagro que revela la divinidad de Jesús es las bodas de Caná, donde del agua saca vino. Está anticipando el misterio de la Eucaristía. Y obviamente la pasión de Cristo, su glorificación o su elevación, como ya hemos dicho, es el misterio eucarístico por excelencia. Cuando se divide cuerpo y sangre, se dividen en la cruz y están expresando lo que Jesús celebró el día anterior en la última cena. Las narraciones, como ya les dije, de la Eucaristía son maravillosas. Los tres sinópticos y San Pablo nos las refieren con lujo de detalles. Y Jesús escoge precisamente la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún a sus discípulos: darnos su cuerpo y su sangre. Voy a leer el texto de San Lucas, que es precioso. Lucas 22, 7 a 20. Lucas 22, 7 a 20. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua.
Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Queridos hermanos, cómo los apóstoles, la iglesia primitiva, guiados, instruidos por el Espíritu Santo, conservaron estos gestos y son el núcleo de la misa que se ha celebrado desde el día 1 hasta el día de hoy, y seguirá celebrándose así, porque la iglesia no puede y no quiere cambiar nada de lo que Jesucristo instituyó. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Recuerden la Pascua judía en Egipto, la última de las plagas. Jesús mandó, Dios Yahvé mandó matar un cordero con toda una serie de condiciones y coger la sangre del cordero y ponerla en la puerta de los hijos de Israel, para que cuando pasara el ángel exterminador reconociera a las casas de los israelitas y pasara adelante y no les hiciera daño. Y esa Pascua marca la huida de Egipto, es decir, la huida de la esclavitud y el camino hacia la tierra prometida. Haced esto en memoria mía. Cuando Jesús a sus gestos y palabras añadió esta frase, instituyó el sacramento de la Eucaristía e instituyó el sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque nos dejó los gestos y las palabras y con ello nos dejó el mandato. Es decir, háganlo, tienen que hacerlo. Con esto yo voy a estar siempre con ustedes. Requiere la celebración litúrgica, dice el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. No exige solamente recordarse de Jesús y de lo que dice e hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Fíjense qué maravilla. Jesús nos deja ese mandato, es decir, nos deja el poder de hacerlo, lo instituye, se lo deja a los apóstoles. Y eso implica que los apóstoles van a arropar ese gesto para celebrarlo litúrgicamente. Y dice, con esto celebran el memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Es bellísima. Después de la consagración, el sacerdote dice: este es el misterio de nuestra fe, o este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven de donde estás, ven del cielo donde estás intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. Ven del cielo donde eres el sumo sacerdote de la alianza nueva y eterna, de la que sale la santidad, la gracia, el amor, el poder, la intercesión. Desde el comienzo de la iglesia,
la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice lo siguiente, cito los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Estamos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí está ya en esencia, en núcleo, lo que habría de ser para siempre el memorial de la vida de Cristo, sobre todo de su muerte y de su resurrección. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo. Acuérdense que el judaísmo celebraba y celebra hasta el día de hoy el Shabbat, el reposo de la creación. El cristianismo pasó el reposo al domingo porque es el día del Señor, el día del sol naciente, el día en que resucitó Jesucristo. Tiene mucho más importancia el domingo de lo que parecería un día de descanso y un día de reposo semanal y de convivencia familiar. Es sobre todo el día del Señor. Por eso, al inicio del cristianismo, a los cristianos los llamaron el pueblo del domingo. El pueblo del domingo, lo vamos a ver delante. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz y por eso venimos aquí al desierto a caminar por esta senda estrecha hasta el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Queridos hermanos, qué regalo de Dios, qué don. Jesús en pocas frases y en pocos gestos, pero con su autoridad divina, nos deja el memorial de su pasión. Dice, háganlo en memoria mía, háganlo, yo les doy poder, repítanlo, yo les doy el poder, y instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio en la última cena. No sé cómo andamos de tiempo, Paola, no quiero extenderme más de lo necesario, pero tenemos todavía vamos a ponernos por aquí para que vean nuestros peregrinos otro paisaje, otro paisaje del desierto. Tenemos un ratito todavía y quiero hablar de la celebración litúrgica de la Eucaristía. Como les dije, Jesús en la última cena deja el mandato y con eso nos deja el poder de hacerlo a sus sacerdotes, a sus apóstoles, a su iglesia. Y la iglesia desde el inicio va a ir cubriendo el banquete eucarístico, el memorial de la pasión, de una serie de elementos. Queridos amigos, se van a admirar, y lo voy a leer ahora. El mártir San Justino, que era originario de Nablus, la ciudad donde está el pozo de Jacob de la Samaritana, San Justino mártir, era muy culto, era filósofo, era pensador, era una persona importantísima. Él escribe al emperador romano Antonino Pío hacia el año 150 y le escribe quiénes son los cristianos y qué hacen. Y vamos a leer ese texto maravilloso porque tiene 1900 años. Y van a ver que en sustancia están ya todos los elementos de la misa. ¿Por qué la iglesia, a pesar de periodos, a pesar de culturas, de mentalidades, de cambios, de épocas, ha mantenido siempre lo esencial? Porque es mandato del Señor.
No puede el sacerdote, no puede un obispo llegar y decir, pues mira, de ahora en adelante. No. Esta celebración litúrgica del memorial de Cristo es una cosa sacrosanta y tenemos que vivirla y respetarla y entenderla. Antes de empezar a ponerle musiquitas y florecitas, vamos a entender lo que es. Dice así Justino Mártir, está aquí citado en el número 1345 del Catecismo. Dice así: el día que se llama Día del Sol, Sunday, Día del Sol, en inglés es todavía más claro, tiene lugar la reunión iglesia, la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, es decir, en una cierta región. Se reúnen todos. Se leen las memorias de los apóstoles. ¿Cómo se llaman las memorias de los apóstoles? Se llaman evangelios. Se lee el evangelio. Y los escritos de los profetas. ¿Cuáles son los escritos de los profetas? El Antiguo Testamento. Tanto tiempo como sea posible. O sea, que le echaban 2 o 3 horas o lo que pudieran. Lo leían un buen rato. Cuando el lector ha terminado, el que preside, ¿quién es el que preside la celebración eucarística? El que preside la celebración eucarística es siempre y solo Cristo. Y el sacerdote o el obispo representan a Cristo. Importantísimo, incluso para mí, sacerdote, recordarlo. No soy yo, no es mi linda cara. Es Cristo vivo el que está presidiendo la celebración. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Vamos a imitar a Cristo, vamos a imitar lo que recordaban los apóstoles, vamos a imitar las virtudes de las que nos habla la Biblia, los hechos providenciales de Dios del pueblo de Israel. Luego nos levantamos todos y juntos oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, la oración de los fieles, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Lo decimos en la misa con diversas expresiones, pero diciendo siempre lo mismo. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, nos damos la paz. En la antigüedad era el ósculo de la paz, el beso de la paz, nos damos la paz, es decir, somos hermanos, estamos delante de nuestro Padre Dios. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. Por eso el sacerdote mezcla el vino con unas gotitas de agua. La divinidad y nuestra humanidad. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, Eucaristía en griego, da gracias, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Fíjense, juzgados dignos, no. Dios nuestro Señor nos ha dado el bautismo, la confirmación, el evangelio, los mandamientos, el Antiguo Testamento, todo, y eso nos ha dignificado para estar celebrando estos misterios. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Es decir, lo creemos. Es decir, estamos de acuerdo. Amén. Sí, esto es lo que es nuestra vida. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias
Y el pueblo le ha respondido: los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados. Es la expresión que usaba Justino. Ahora nosotros decimos consagrados. Y los lleva a los ausentes, a los que no pudieron venir, a los enfermos, a los ancianos, les llevan la Eucaristía, como hacen ahora nuestros diáconos o nuestros ministros de la Eucaristía. Entonces, hasta aquí termina la cita de San Justino mártir. Vamos a notar lo esencial que nos enseña esta carta de San Justino. La liturgia la liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros y comprende dos grandes momentos que forman una unidad. La misa es una unidad, es la celebración de la misa, y eso tiene dos grandes momentos. Primer momento, la reunión. Por eso tocan las campanas. Venga, pueblo de Dios, es hora de misa, vengan, lleguen, acérquense, congréguense. La reunión. La liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y la oración de los fieles o la oración universal. Y luego la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consacratoria y la comunión. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística son las dos mesas que forman un solo acto de culto, la celebración eucarística. Dice así el catecismo, termina con una pregunta. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino de Emaús, les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Queridos peregrinos, qué maravilla, qué regalo. Jesús en la última cena hace unos gestos. Los repite con los discípulos de Emaús y nos deja el mandato: hagan esto en memoria mía. Y la iglesia desde el día 1, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, desde el día 1, congregados en oración, convoca a los bautizados, a los que han recibido el Espíritu Santo, confirmados, los convoca a escuchar las instrucciones de los apóstoles, a la fracción del pan y a la caridad. Ese núcleo va teniendo en la historia quizá diversos cambios, expresiones, cosas que la iglesia tiene que autorizar y permitir, pero la esencia no puede cambiar y no cambiará jamás. ¿Por qué? Porque la instituyó Jesucristo, así la quiso, es voluntad de Dios. La iglesia no tiene poder para hacer cambios contra el designio de Dios. A veces escucha gente que dice: oiga, ¿por qué la iglesia no hace, no dice, no cambia, no pone, no quita, no aumenta? ¿Por qué no puede? Tiene que respetar el designio de Dios, y hay ciertas cosas en las que Jesucristo fue muy claro, muy expreso, muy determinado en su santísima voluntad. No voy a extenderme más, simplemente porque vamos a ver también mañana otros elementos. Solo decir que esa descripción de San Justino son las partes esenciales que nosotros vivimos en todas las Eucaristías. A ver si mañana con el misal en la mano les voy diciendo estas partes. Están aquí
expresadas del número 1348 al 1355. Y tienen unos nombres un poco raros porque vienen del griego, que era el original que usaba la iglesia: anamnesis, anáfora, epíclesis, etcétera. Son términos que posiblemente no todos ustedes conozcan, pero que expresan los diversos momentos, los diversos párrafos de lo que el sacerdote va diciendo, sobre todo en torno a la plegaria eucarística. Anamnesis, memorial, hace memoria. Por eso decimos después de la consagración: por eso, Padre, tu pueblo santo, al recordar la muerte, pasión y muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos y su ascensión gloriosa a los cielos, estamos recordando la vida de Cristo sacramentalmente. La estamos cogiendo y la estamos jalonando para meterla en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro día a día, en nuestra semana a semana. Anamnesis, la epíclesis, cuando el sacerdote, imponiendo las manos, invoca al Espíritu Santo. Ven, manda al Espíritu Santo, Señor, a santificar estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces el sacerdote empieza la consagración. Y fíjense, no dice el sacerdote, y como dijo Jesús, no, el sacerdote actúa in persona Christi. Es Cristo que está usando mi corazón, mi boca, mis palabras, mis gestos para hacer Él la consagración del pan y del vino, etcétera, etcétera, etcétera. Seguiremos mañana o el lunes nuestra catequesis porque es preciosa, es el centro de la vida cristiana. Como les decía yo ayer, tenemos que hacer esta parte de nuestra peregrinación un poco de rodillas, pidiendo a Dios: Señor, ayuda a mi fe. Señor, ábreme el corazón para creer. Señor, que te vea detrás de gestos y de elementos tan sencillos, tan simples. Está tu amor, tu poder, tu santificación, tu gracia. Vamos a hacer ahora un pequeño gesto que les invito a hacer conmigo. Vamos a caminar un poco en el desierto pensando en todo esto y pensando que nuestro caminar y nuestro paso por esta vida es un poco pasar por el desierto. Les repito siempre: ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Para qué salimos de la mente, del poder creador de Dios a través de nuestros padres? Para amar y servir a Dios en esta vida, amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él en la eternidad. Y en ese paso, en ese tránsito, en esa peregrinación de la vida, necesitamos siempre la gracia de Dios, el pan de la Eucaristía, el pan de los ángeles, el maná, el alimento que solamente Dios nos puede dar y con el cual vamos a caminar hasta la eternidad. Vamos pues a caminar un poquito por el desierto. Acompáñenme, recojan su corazón y pídanle a Jesús con toda su alma: danos siempre de este pan. Danos siempre tu pan, Señor. Danos siempre el pan de eternidad. Danos el pan de ángeles para poder seguir por el camino del bien hasta la eternidad.
Nos amaste hasta el extremo, no quisiste separar tu corazón de mi pequeño corazón. Hecho hombre decidiste acompañarme y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz. Pero no fue suficiente para ti. No quisiste separarte de mí. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti. Entras en mi corazón para transformar mi vida. Puedo saborear el cielo, es la comunión. Quiero ser uno contigo, ser sagrario y templo vivo, adorarte y ser testigo de tu amor. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de